Hola compañeros, hoy vamos a hablar de algún tema que seguro que genera algo de polémica, porque estoy convencido que si os menciono a don Arturo Pérez Reverte, muchos lo conoceréis y estoy convencido que muchos le seguiréis y tendréis muy buena opinión de ella. Algunos tendrán mala opinión de él, pero bueno, yo creo que estoy convencido que la mayor parte le tenéis aprecio, respeto y consideración. Y yo lo que quiero decir aquí es que, bueno, lo que siento por don Arturo, al que creo que hay que tratar de usted, es un enorme respeto por su capacidad de trabajo, por la vida que ha tenido, por la dedicación, por el éxito y también por lo que escribe, ¿no? Creo que es un personaje que debería servirnos de ejemplo y modelo a casi todos, porque se lo ha currado mucho, porque tiene una posición que nadie le ha regalado, y a pesar de todas las envidias, pues ahí está. Académico, escritor de éxito y, y bueno, pues en mi opinión se columpia a veces y voy a decir por qué. Porque creo que, bueno, esta es una opinión que a don Arturo le importará tres pares de cojones, pero como estoy convencido que muchos de los que me seguís le tenéis en consideración, pues os quiero hacer pensar sobre ello. No porque le importe, estoy convencido que no, sino porque quizá nos sirva a nosotros como una reflexión para cómo debemos comportarnos. Don Arturo Pérez Reverte no tendría que andar haciendo chorradas en Twitter, ¿no? Porque eso permite que analfabetas funcionales como Anabel Alonso se pongan a su altura. Es decir, él se pone a la altura de doña Anabel Alonso entrando en debates absolutamente estériles con quienes son imbéciles. Es decir, con quienes los imbéciles no hay que debatir porque se pierde el tiempo. Es decir, cuando debates con un imbécil, lo que haces es ser imbécil tú, porque pierdes miserablemente el tiempo. Entonces, bueno, estoy bebiendo una cerveza sin alcohol, porque todavía pronto, mis hijos nos han acostado. Entonces, yo quiero comentaros una serie de cuestiones al respecto, porque creo que convendría comentarlo. A don Arturo, andar en Twitter, no sé qué le reporta, más bien creo que le merma tiempo, le merma interés, lo pone a la altura de los más ineptos, de los que buscan provocarle, y yo no tengo claro cuál puede ser el beneficio que resulte de esto, porque no creo que venda más libros por aparecer en Twitter. Para empezar, creo que Twitter, que yo uso, tengo cuenta, pero la dedico exclusivamente a compartir mis propios contenidos, los enlaces de la radio, de televisión, a veces con Finablog poco, ¿sabes? Porque tampoco tengo interés que los que pululan por Twitter entren aquí, ¿no? Pero, bueno, no intento sentar cátedra en 140 caracteres. Es una red social que me parece un charco nauseabundo donde hay gente que sencillamente encuentra el entretenimiento en molestar, en insultar, en entrar al trapo de provocar polémicas, porque no es que les importe realmente el tema, porque además os voy a dar pues bueno, una vieja conseja, como se decía antes, que es muy clara. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Todos estos que imparten carnés de moralidad, ¿no?, en Twitter sobre juzgando las acciones, comportamientos, comentarios de los demás, habría que verles en calzoncillos, ¿no? O en ropa interior, habría que verles en intimidad, porque estoy convencido que la mayor parte de ellos son unos miserables, porque demuestran su miseria moral entrando en ese fango, ¿no? Provocando o intentando provocar un linchamiento de aquellas personas que no piensan como ellos. A mí me parece realmente lamentable que ese sea una forma de entretenimiento, porque en realidad no va más allá. Es sencillamente voy a divertirme con esta historia, ¿no? Es como jugar a los marcianitos. Entonces no va más allá, y por eso yo no entiendo que un personaje como don Arturo esté metido en Twitter y esté
chapoteando en esa historia y poniéndose al alcance de los escupitajos. Es algo que a mí me deja absolutamente flipado. Y no penséis que yo estoy diciendo esto de don Arturo porque me tenga manía, en absoluto, ¿no? Yo creo que hago con don Arturo lo mejor que se puede hacer con un escritor, que es leerle, ¿no? Aquí tenéis este texto, que es una historia de España, que es una compilación de algunos de sus artículos históricos y permite una visión o expresar una visión bastante personal de la historia de España, pero también permite conocerla. Es un texto de consulta, es muy sencillito, se puede leer muy rápido y con eso te enteras un poco de la historia de España. Pero este texto y la visión o la opinión que él expresa en él es también responsable de otro jardín en el que se ha metido y del cual yo creo que no ha salido muy bien parado, porque don Arturo entró en una polémica con María Elvira Rocabarea, a la cual estoy convencido muchos habéis leído por su libro Imperiofobia, ¿no? Imperiofobia y leyenda negra. Entonces, en Imperiofobia y leyenda negra, doña María Elvira Rocabarea, que se ha convertido en una autora de éxito, con un relato histórico en el cual contesta la leyenda negra española con datos y con mucha bibliografía y hace un ejercicio, en mi opinión, bastante destacado para poner las cosas, contrapesar la balanza. Pero doña Elvira le mete un par de pellizcos de monja a don Arturo en su libro a cuenta de sus opiniones sobre la Inquisición, ¿no? Porque doña María Elvira lo que sostiene es que la Inquisición no fue más que un tribunal ordinario que en absoluto cometió esos excesos que la leyenda negra le atribuía y que Torquemada, por ejemplo, no era ese ser malvado que a veces se retrata. Y retrato que en ocasiones don Arturo ha utilizado en sus libros porque él tiene una visión bastante crítica con respecto a la Iglesia en España, el papel de la Iglesia en España, ¿no? Entonces, bueno, pero es su visión y es su opinión, pero claro, doña María Elvira le mete un par de puyazos. En mi opinión, le meten un par de puyazos, pero tampoco conviene entrar al trapo, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando don Arturo le mete una respuesta, pues bueno, no muy amable a doña María Elvira, se produce una reacción dentro de su propio público, porque el público de don Arturo y de doña María Elvira en gran parte es el mismo. Es decir, quien lee a don Arturo normalmente lee a doña Elvira, o sobre todo quien lee a doña Elvira lee a don Arturo. Y entonces, porque son los que, bueno, pues están en contra de la visión negra de la historia española, de España como un país de cafres, de todas estas cosas. Entonces, claro, que se ataquen entre los dos, pues provoca un enorme desconcierto dentro de su grey común, ¿no? Y esto en España se lleva muy mal, ¿no? Porque los lectores de ambos, pues hombre, pues también a veces se convierten en hooligans, ¿no? Con respecto a su propia visión de la historia española. Y entonces, pues, claro, que doña María Elvira en su libro deje caer un par de perlas, pues no llama la atención. Pero sin embargo, que don Arturo lo haga en un artículo de prensa, cuando además se montó una campaña de desprestigio de Elvira Rocabarea en el país, indicando los errores que hubiera podido cometer en el libro, que en un libro lleno de tanta biografía, desde luego no eran muchos, pues causó un efecto curioso. Entonces, esto, yo lo que pienso es que don Arturo tenía todo el derecho del mundo a, pues bueno, a contestar a esos pellizcos de monja de Elvira. Pero lo que ganó con ello fue muy poco o nada. Y los pelos que se dejó en la gatera fueron muchos. Por una parte, porque demostró que le importaba, que le había picado. Por otra parte, que no estaba muy contento con el éxito de Elvira. Y por otro lado, pues causó cierto desconcierto
entre los lectores comunes, ¿no? Que le decían, don Arturo, yo a usted le admiro mucho, pero aquí la ha cagado, ¿no? Entonces, claro, es que con esas cosas hay que tener, en mi opinión, más cuidado, ¿no? Hombre, yo no soy nadie para darle lecciones a don Arturo, pero en este mundo de las redes sociales, pues como todos tenemos opinión y derecho a expresarla, y estoy convencido que muchos tenéis parecida opinión sobre él, es decir, que es un buen escritor, que es un escritor que se moja, que ha llegado muy alto y que se lo merece, os animo a reflexionar sobre esto. ¿Qué pinta en Twitter? Y qué tiene que ganar, yo creo que nada, y qué tiene que perder, porque sus libros ya se venden y se popularizan, y además si se hiciera un canal de YouTube seguramente diría lo que él quiere con más claridad, y además es un animal televisivo, porque ha sido, joder, este hombre ha sido un corresponsal de guerra, un enviado especial ahí en la guerra de los Balcanes, que lleva toda la vida dando barrigazos, ¿no? A mí me parece un crack, aunque tiene estas, digamos, debilidades de las vacas sagradas de literatura, que siempre le molesta que alguien mee en el jardín, ¿no? Entonces, claro, cuando meó doña Elvira, pues eso no le hizo gracia, y lo demostró. Pero os voy a contar una anécdota que para mí fue casi halagadora, y es que por una parte, los que habéis leído La fuga del náufrago o ahora mismo en Europa Nómada, sabéis que yo rescaté la figura de un capitán español que se llama Francisco de Cuéllar, que náufrago en las costas de Irlanda, y entonces ahí vivió una epopeya durante 7 meses escapando de los ingleses. Es una experiencia absolutamente fabulosa. Yo seguí su camino en moto y desde luego, para los que os gusta la historia, es un texto que tenéis que leer, porque fui el primero que escribió en ABC en su momento sobre este personaje, y después escribí un libro tiempo después, y luego tengo un documental en YouTube y demás. Bien, cuando se publicó mi libro La fuga del náufrago, se publicó una reseña en El País, ¿no? Os lo voy a enseñar, a ver si lo podéis ver ahora. Se publicó esta reseña que se llama Viajes con mi moto, ¿no? Y entonces dice: La fuga del náufrago de Miquel Silvestre rescata la figura de Francisco de Cuéllar, superviviente de la mala invención en Irlanda. El primero de los exploradores olvidados, último proyecto viajero de este motero inasequible, el desaliento. Bien, la fecha es de 11 de enero del 2013, ¿no? Esto me gustaría que quedara clara. El 11 de enero del 2013, bien. Solamente unos días después, en Patente de Corso, don Arturo escribió una carta de 1588 el 28 del 1 de 2013. Solamente un par de semanas después, el 28 de enero del 2013, escribió sobre la carta de Francisco de Cuéllar, y decía: estuve ayer leyendo de nuevo la carta de Francisco de Cuéllar y tal y tal. Bueno, si buscáis alguna vez un texto de Arturo Pérez Reverte sobre Francisco de Cuéllar y su carta, no encontraréis nada más antiguo que este texto, del cual se acordaba de su amigo, ¿no? Y es curioso porque a mí me llamó mucho la atención que se acordara justo después, una semana después de que saliera la crítica de mi libro en El País, ¿no? Bueno, a mí sospecho que leyó la crítica, la reseña, y dijo: coño, ¿quién es este capitán español, no? Entonces buscó la información, porque es que además se produce otra circunstancia que también os comentaré. Yo cometí en mi libro de La fuga del náufrago sobre Francisco de Cuéllar un error que tomé de la bibliografía anglosajona, y tiempo después otro Reverte, Javier Reverte, publicó un libro que se llama Canta Irlanda, en el cual me mencionaba, pero no me mencionaba como fuente bibliográfica respecto a la historia de Francisco de Cuéllar, que también me introducía, pero repetía mi error. Luego otro día os lo contaré, porque eso es curioso, ¿no? Bien, luego otra de las cosas que me gustaría comentaros sobre don Arturo es sobre el personaje que seguro que muchos conocéis, que es el Capitán Alatriste, ¿no? Que ha sido uno de sus éxitos. Bien, el Capitán Alatriste, en el cual
en esa ambientación del siglo de oro y toda esta historia, ¿no? Pues aparecen estos inquisidores tan oscuros, tan negros, tan ignorantes y tan fanáticos, que eran objeto de la crítica de doña Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia, Leyenda Negra, que desde luego os recomiendo. Pues crea o recrea la figura de un capitán español, que es el capitán Alatriste de los Tercios de Flandes. Y yo me gustaría que vosotros investigarais o buscarais el PDF de quién es para mí el origen del capitán Alatriste. Es decir, Arturo Pérez Reverte coge a un personaje real y después lo hace Viggo Mortensen, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, me gustaría que buscarais el discurso de la vida del capitán Alonso de Contreras, que es un personaje real absolutamente alucinante, que es el capitán Alonso de Contreras, natural de Madrid, caballero de la Orden de San Juan, comendador de una de sus encomiendas en Castilla, escrita por él mismo. Es alucinante. Os voy a leer cómo empieza, para que flipéis. Este tipo, que se va a Flandes y está haciendo todo, o sea, están todas las campañas, ¿no? Pues empieza su relato matando a un niño, siendo el niño, ¿no? Dice: nací en la muy noble villa de Madrid el 6 de enero de 1582. Fui bautizado en la parroquia de San Miguel, fueron mis padrinos, tal. Mis padres se llamaron Gabriel Guillén y Juana de Roa y Contreras. Quise tomar el apellido de mi madre andando, sirviendo al rey como un muchacho. Bien. Fueron mis padres cristianos viejos, sin raza de moros, ni judíos, ni penitenciados por el santo oficio. En el tiempo que murió mi padre, yo andaba a la escuela y escribía de 8 renglones. Y en este tiempo se hizo en Madrid una tela para ajustar a un lado de la puente segoviana, donde se ponían tiendas de campaña, y como cosa nueva iba a todo el lugar a verlo. Juntéme con otro muchacho, hijo de un alguacil de corte, que se llamaba Salvador Moreno, y fuimos a ver la justa faltando de la escuela, es decir, haciendo novillos. Y otro día, cuando fui a ella, me dijo el maestro que subiese arriba a destacar a otro muchacho que me tenía por valiente. Subí con mucho gusto y el maestro tras de mí. Y echando una trampa me mandó destacar a mí, con un azote de pergamino me dio hasta que me sacó sangre. Y esto a instancia del padre del muchacho, que era más rico que el mío. Con lo cual, él saliendo de la escuela, como era costumbre, nos fuimos a la plaza de la Concibión Jerónima. Y como tenía el dolor de los azotes, saqué el cuchillo de las escribanías y eché al muchacho en suelo boca abajo y comencé a dar con el cuchillejo, y como me pareció no le hacía mal, le volví boca arriba y le di por las tripas. Bueno, en resumen, el texto de Alonso de Contreras comienza con una confesión de cómo acuchilla a un niño de su edad. Y entonces, a partir de ese momento, ya su vida es un desparrame, porque lo condenaron, fijaos también la justicia de aquel tiempo, como era, lo condenaron a destierro, porque era niño. O sea, cuando hablamos también de la justicia, tal, no sé cuánto, de la Edad Media, del siglo de oro, tal, bueno, pues, o sea, también en ese momento, por matar al hijo de un alguacil, le condenaron a destierro de 1 año de la corte. Bien, desde luego las vidas de aquella época, y tal como está escrito el libro de Alonso de Contreras, realmente os lo recomiendo, porque ahí vais a ver algo realmente potente, ¿no? O sea, una historia real, que luego lo del Capitán Alatriste es literatura, pero esto es muy real. Y para aquellos que tenéis interés en la historia de España y en fin, en desmontar la leyenda negra y todo esto, pues yo os recomiendo este libro. Este libro no me lo pidáis a mí porque no lo vendo yo. Este es mi libro de Ruta Exploradores América. Este no lo vendo yo. O sea, pero podéis pedirlo en cualquier librería o en Amazon. Ahora parece que está agotado, pero aún se consigue, ¿no? Y os recomiendo que lo leáis porque es un recorrido por toda América siguiendo la ruta de los exploradores olvidados, y explicando qué pasaba realmente, quién eran cada uno de esos personajes con sus luces y sus sombras. Entonces, por supuesto, desmonto la leyenda negra, pero sin tomar un partido tan, digamos, militante como a veces rezuma el libro de Elvira Roca Barea, ¿no? O sea, que desde luego, si te gusta ese libro, te va a gustar este, pero este no toma un partido tan decidido, sino que intenta
digamos, no ser equidistante, sino ser fiel y objetivo con respecto a las cosas que realmente pasaron y tomando en cuenta también el resto de sensibilidades al respecto. Entonces, yo, por ejemplo, aquí estoy en Brasil y voy a ver las cataratas Iguazú, ¿no? Y entonces he ido a visitar una aldea guaraní de donde pues me cuentan pues que les han quitado las tierras básicamente, ¿no? Entonces, pero con posterioridad, ya el Estado brasileño, es decir, con posterioridad les han quitado las tierras, o sea, no durante la conquista, ¿no? Entonces, me voy a las cataratas Iguazú, allí hay una secuencia muy bonita en la serie, hay un escenario estupendo, y entonces cuento que el primer europeo en descubrir este lugar en la selva fue un español bueno, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Tras un naufragio en Florida, pasó 8 años entre los indios de Norteamérica, sobreviviendo desnudo y sin armas, simplemente porque tuvo la capacidad de entender al otro, de no imponerse, de ver al indio como un igual. Digresión. Os recomiendo también que leáis el texto Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, porque naufraga en Florida y el tipo pasó 8 años desnudo en el sur de Estados Unidos, de lo actual Estados Unidos. O sea, es alucinante. Bueno, pues este tío consigue regresar a España y cuando consigue regresar a España vuelve a América como enviado del rey, ¿no? Entonces, en su segunda expedición a América, ya como adelantado del rey, encontró este fantástico lugar en su viaje a Asunción, Paraguay. Cuando llegó allí, su voluntad decidida de aplicar las leyes de Indias le costó el descrédito, el enfrentamiento con los encomenderos y finalmente la deshonra, la difamación y el destierro. Contemplando la brutal maravilla del Iguazú, comprendí al guaraní y comprendí su resentimiento para con el blanco y sus leyes. Ellos habían perdido este paraíso y tenían derecho a no perdonarlo, aunque hubiesen recibido a cambio un mundo sin hecatombes humanas ni antropofagia. Pero había que recordar también que las leyes de Indias son un auténtico precedente en la teoría general de los derechos humanos. Reconocían al indio como un igual, como un ser humano entero, pleno y libre, y por supuesto que se cometieron abusos, pero también hubo empleados del rey, españoles como usted y como yo, que intentaron aplicar esas normas con todas las consecuencias a pesar de que les costara la vida y la hacienda, como Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Estas cataratas deberían recordárnoslo siempre. Para mí, no eran solo una postal, son un testimonio de la lucha por la libertad. Bueno, pues señores, ya me he despachado a gusto. Ha salido larguísimo esto. Venga, hasta luego.